al práctico número 7, creo. Nos pide hallar las cargas sobre las vigas A, B, C, D, 1 y 2, ¿no? Que son todas las vigas en general, A, B, C, D, y las vigas 1 y 2, que son estas horizontales, ¿no? 1 y 2. Del siguiente plano del entrepiso, para lo que primero necesitamos dividir las cargas de losa, nos dice que existen muros sobre todas las vigas, la altura del muro es 2.9, para transmitir las cargas del muro a la viga tengo que multiplicar la carga del muro, que me lo da el ejercicio, por la altura del mismo, ¿no? La carga del muro, 235 por la altura, que es 2.9. Eso va transmitido a la viga. También dice que los pesos unitarios ya están calculados. Q de las losas, 285 kilogramos el metro cuadrado. Por lo tanto, aquí tendríamos que dividir, como es una losa en una dirección, según el ancho de influencia para cada viga, ¿no? Y en el caso de esta, que es una losa en dos direcciones, según el coeficiente, cuánto va a recibir. Esta en Y esta en X. Uy. Gracias. Ya. Entonces nos dan los pesos unitarios aquí de la losa y del muro. Por lo tanto, para la losa la tengo que repartir según la dirección que tengan. En este caso una dirección, en este caso dos direcciones, en Y y en X. Por lo tanto, ejemplo, las vigas horizontales 1 y 2 van a recibir carga de la losa en Y. Y aquí pasamos a transmitir la carga según el ancho de influencia, ¿no? Tanto para las vigas horizontales. En el caso de las vigas verticales, estas solamente reciben carga de la losa en X. Cuando ya yo tenga repartidas las cargas en X y en Y, reparto según el ancho de influencia para cada viga. Ahora nos dice que existen los muros, entonces, por ejemplo, la viga número 2, la viga B. Tenemos la viga B, una de las más cargadas. La viga B mide 4 metros, esta de aquí, tiene dos apoyos. ¿Qué va a recibir esa viga? Esa viga primero tengo que predimensionar todas mis vigas, va a recibir su carga de peso propio, ¿no? Carga de peso propio de la viga. Para lo que primero tengo que predimensionarla. Voy a tener dos predimensionamientos, ¿no? Verticales y horizontales. Es decir, la viga A, B, C, D tienen la misma luz, por lo tanto van a tener las mismas dimensiones, y la viga 1 y 2 también tienen la misma luz, por lo tanto van a tener la misma sección transversal. Entonces voy a manejar dos pesos de viga, las de las verticales y las horizontales. Entonces la viga número B recibe la carga, peso propio. ¿Qué otra carga recibe? Recibe la carga del muro. Nos especifica que hay muros sobre todas las vigas. Tengo el Q de muro y tengo la altura. Con estos dos tranquilamente puedo sacar la carga de muro sobre mi viga. ¿Qué más? Tengo mi losa, ¿no? La losa en X. Carga en X es la que va a estar repartida sobre la viga número B. Entonces, una vez yo tenga mi carga de losa en X, la tengo que multiplicar por el ancho de influencia que tenga aquí. En este caso, como la luz es 4,8, 4,5, creo que es 4,8, la mitad serían 2,4, ¿no? Entonces mi ancho de influencia sería 2,4. Y lo multiplicaría por la carga de la losa en X solamente, porque esta viga solamente recibe en X. Entonces, mi losa también recibe mi viga también recibe carga de losa en X. Y importante, también recibe la carga del uso, que en este caso nos dice que es aula, y como es repartida en dos direcciones, sí, lo ideal también es que la dividan, saquen el QX de aula, ¿sí? QX de aula, con respecto igual al ancho de influencia, lo reparten a la viga B. Entonces también recibe carga de uso. ¿Okay? Y esas serían las 4 cargas que recibiría nuestra viga. Dice calculado, Q de muro, predimensionar,
Lo que le comenté, premencionar las vigas A, B, C, D con una altura y las vigas 1 y 2 con otra. Hallar también las reacciones de apoyo de diagrama, momento flector y esfuerzo de corte en las vigas B y 2. Entonces, aquí, por ejemplo, ya tenemos la viga B, tenemos en teoría todas sus cargas. Una vez yo tenga todas estas, las sumo para sacar una carga total, ¿no? Carga total. Y con esa carga total ya tengo yo mi Q, ya tengo mi longitud, mi luz, 4, y con eso paso a graficar mis diagramas de momento, con las fórmulas correspondientes, ¿no? Como es una viga simplemente apoyada, el momento flector máximo va a ser Q por L cuadrado sobre 8, y el esfuerzo de corte máximo va a ser Q por L sobre 2. Más o menos así, y aquí vendría el Q máximo, B y M. N que es Q por L cuadrado sobre 8. ¿Sí? Y listo. Este diagrama solamente lo pide para la viga número B y la viga número 2, ¿ya? Pero en teoría esta es una de las vigas más cargadas, al igual que la C, que recibe... Ay, perdón, me olvidé. Importantísimo. La viga número B también recibe la carga de la segunda losa que tiene al lado. Está aquí. Entonces también tenemos una carga de losa. Tenemos otra carga de losa, vamos a llamarla losa número 1. Y con la losa viene la carga de uso. Uso número 1 también. En este caso recibe el uso de estar. Y como es una losa en una dirección solamente, no necesita repartirse, ¿no? Directamente la carga que tenemos de estar, ¿cuántos son? Creo 350, se la multiplica por el ancho de influencia que tendríamos, que sería la mitad del eje. Ahora sí, para la viga B serían estas 6 cargas, lo mismo para la viga C, que recibe cargas de ambas losas, su peso propio, el muro y las cargas de uso. En el caso de las vigas perimetrales de aquí A y D, solamente reciben de una losa. Estas vigas centrales reciben de ambas. Y listo, con eso sí se tendría recién, con la sumatoria de todo eso, recién tendríamos la Q total de esas 4. Creo que eso sería lo más importante de este ejercicio. Igual si hay alguna otra consulta, me la dice. Ya. Con respecto ahora a su práctico, su proyecto, ¿han podido avanzar? ¿Tienen alguna consulta sobre el procedimiento también para su examen que va a ser esta semana? En esa parte quería consultar si una vez tenemos el peso de la losa, ¿se va a repetir para todas ese mismo peso o va a ser para cada una en el No, proyecto? es para todas. Al igual que en este práctico de acá, ¿no? En el número 7, nos da un Q de losa general para todas las losas, independientemente de su luz. También vamos a trabajar lo mismo aquí. Solamente se necesita un Q de losa, un peso unitario de losa. Y como es un peso unitario, es de un cuadradito, de 1 metro por 1 metro, recién ahí cuando me pide, creo, el peso total del conjunto, aquí está, total del edificio, yo este metro cuadrado, que es mi Q, lo multiplico por el área total de la losa que voy a cubrir. Entonces ahí va a variar, cada losa va a pesar diferente, pero el peso unitario de cada losa va a ser el mismo, ¿no? El mismo cuadradito para todas. Ya, una vez tenemos los pesos específicos de cada material, en el caso de los ladrillos y las losetas o cerámica,
Ujú, Pasamos a predimensionar, ¿no? Ya yo hice mi predimensionamiento de viga. ujú. Eh, Como tenemos voladizos, son dos alturas diferentes, ¿no? Exacto. Ya, una vez hecho el predimensionamiento de viga, pasaríamos a predimensionar, no sé, una vez sí, pasamos a predimensionar las vigas horizontales y verticales, ¿no? Claro, las que tienen voladizos son las vigas verticales, ¿no? A, B, C y D. Esas serían las 4. Y como tienen las mismas medidas, obviamente van a tener las mismas dimensiones, ¿no? En el caso de las vigas horizontales, que son estas otras, ya todas están apoyadas. Por ejemplo, en el eje 5 hay dos viguitas, una viga cortada, dos vigas, están simplemente apoyadas. Aquí, por ejemplo, en la viga 4 es una viga de corrido, pero está apoyada, no tiene voladizo. Y lo mismo para la viga número 2. En el caso de la viga 3, Eso también. corre, no, ahí nos piden no sí, ya lo corrigió. Antes estaba en el C4, C3 y nos lo corrigió para el D4. No, C4. Aquí. En el anterior estaba, por eso yo tenía mi duda en el anterior, como lo tenía él, y ya lo corrigió. En el anterior práctico. No, es el que subió primero, estaba en el C3 y en el C3 no había apoyo, no había un pilar. Claro, no hay columna, pero la viga se apoya en otra viga. Sí, pero él nos pedía carga sobre los pilares y necesitábamos un pilar ahí, no había, pero ya lo corregí. Ah, sí, el ingeniero dijo que se equivocó, por eso ya lo arregló ya. Ok, ya. En cuestiones de los aleros, mantenemos entonces la misma altura de las demás losas. Sí, la misma. La losa va a ser exactamente la misma para todas, incluso para este pequeño alero de aquí que no tiene soporte, ¿no? Que está como, perdón, que no tiene muro ni viga, también. Y en las de acá igual. Aunque creo que les menciona algo de parapeto, perímetros de balcón vacío. Ah, sí, tienen parapeto. En estas partecitas de aquí. En los aleros no va parapeto. Aquí dice sobre el perímetro del balcón. Ah, ya, sí, cierto, balcón. Estos de aquí. Sería en los vacíos igual. En el vacío, en el perímetro del vacío, tiene parapeto. Sí, correcto. Solamente en los balcones y el vacío. Exacto. No, los aleros no tienen. Sí, de igual manera aquí, las losas, independientemente si sean aleros, pasillos, oficina, tienen que trabajar con el mismo Q de losa, porque en caso realizasen otro, si se da cuenta, van a ser los mismos materiales que ya se les estableció en la lista, ¿no? De las especificaciones técnicas, entonces va a salir el mismo peso de la losa. A no ser de que quieras realizar otra losa aparte, a modo de práctica, también digamos, es válido, pero en general se trabaja con un solo Q de losa. Primero, entonces, como primer paso de su proyecto, sacar todos los Qs, Q de losa, Q de muro, Q de parapetos y eso. Y luego pasar a predimensionar sus vigas, vigas horizontales, vigas verticales, las verticales que van a tener su respectivo voladizo.
Las horizontales que están simplemente apoyadas van a tener diferentes predimensionamientos. Por ejemplo, las vigas verticales todas van a tener la misma sección porque miden lo mismo y están en igualdad de condiciones. Sin embargo, las vigas horizontales no. La viga 4 no es lo mismo que la viga número 3, ni que la viga número 5. Entonces sí van a tener predimensionamientos diferentes. ¿Ya? Aunque en este caso de la viga número 4 se ocupa la luz mayor, la luz mayor es casualmente la viga número 5 de 5 metros. Puede que aquí tengan un predimensionamiento similar. Sí. Entonces variarían con la viga número 3. Tendría 1, 2, 3 secciones transversales de vigas, ¿no? Diferentes. Las verticales, las horizontales, estas horizontales van a ser iguales. Y la viga número 3. Entonces tendríamos estas 3 predimensionados para sacar pesos propios. Por lo tanto, solamente tendríamos un peso propio diferente específicamente para una sola viga de la viga número 3. Entonces tienen sus Q de losas de muros, ya tienen sus pesos unitarios según las especificaciones que les dieron su lista individual. Luego hacen su predimensionamiento de viga y tendrían que tener en teoría 3 predimensionados de viga y las empiezan a hacer transmisión de cargas hacia las vigas. Es decir, van analizando, no creo que aquí les pidió ayer, sobre todas las vigas, entonces van viga, por ejemplo, en la viga número A, qué tipo de cargas va a recibir, ¿no? Nos dice que tiene muros sobre todas las losas, sobre todas las vigas, el peso propio. La viga número A, por ejemplo, recibe carga de peso propio según el predimensionamiento. Recibe aquí, no, aquí no tengo, esto está aquí. No, esto está aquí. Entonces, para la viga número A recibo carga de peso propio. Primero. Carga de peso propio, también recibo, por esta parte no recibo losa en este tramo. También recibo carga de muro. Nos dice sí que los muros están sobre todas las vigas a excepción del perímetro del balcón y en el vacío. Entonces en esta partecita de aquí, que forma parte del perímetro del balcón, voy a tener parapeto. En todo esto voy a tener muro. Entonces aquí tengo carga de parapeto, tengo una carga de muro, pero para predimensionarla vamos a ir por las losas. Aquí en este pequeño tramito, de aquí a acá, recibo la carga de la losa de alero. Entonces recibo carga de losa y carga de uso. Uso y losa. De esta losita de aquí. Vamos a numerar como la losa número 2. Recibe losa 2 y recibe carga de uso 2. En este tramo central de la losa número 1, también recibe carga de losa 1 y carga de uso 1. Losa 1 y uso 1. En el caso de esta parte, el voladizo, no, la losa no se apoya, entonces no recibe ninguna parte de losa en ese sentido. Luego, con respecto a muros, recibe muros sobre toda la losa de aquí hasta esta sección. Entonces, sí. Aquí tenemos muros sobre todo esto. Y en esta pequeña partecita tenemos parapeto. Entonces recibe losa en X, losa 1 en X, con el ancho de influencia, aquí. Ya. Entonces, como tenemos una losa dividida en 2,
en dos direcciones, solamente la carga X va a ser la que va a ser transmitida a la viga número A, ¿no? Porque la carga X está en este sentido y va a ser lo que se le transmite a este tramito de aquí, que es el tramo de en medio. En los tramos de voladizos, en esta parte no recibimos losas, solamente la carga del parapeto. Obviamente la carga del peso propio de la viga está sobre toda la viga completa. Y en esta pequeña parte recibimos este pequeño alerito, también con su carga de uso. Aunque en su tabla de cargas de uso, ¿el alero tiene carga de uso o está como cero? Mínimo nos dijo que coloquemos ahí. Ya. Sí, porque en teoría no es para habitar, ¿no? No tiene ni siquiera perímetro, pero buenísimo. Creo que esas serían todas las cargas. Sí, yo tengo una pregunta del último práctico. Uh-huh. Sí. ¿De este? No, eso es el proyecto. Uh-huh. El último práctico venía con corte. Ya, ¿cuál es su consulta? No lo tengo ahorita. Lo que pasa es que yo le pregunté por WhatsApp y me había dicho que en caso de que en una columna tuviera parapeto, ¿no ve? El parapeto contaría, o sea, la columna sube hasta arriba y lo contaríamos de la columna de ese nivel y más el parapeto, digamos, ¿no ve? Entonces, y para esa columna también sumaría lo que es el parapeto, digamos, el muro del parapeto. Entonces, mi pregunta era si para el nivel de abajo trabajaríamos con el muro del piso de arriba. Claro. Igual que la columna del último piso trabajó con el parapeto de arriba, la columna de abajo también recibe los muros del piso de arriba. Ah, ya. Ok. Recibe muro, recibe el peso propio de la columna que está arriba también, y recibe la carga que fue transmitida a esa columna de arriba también, y recibe la carga del entrepiso. Entonces todo se le va sumando. Pero en caso de estar ya en el cero, digamos, en el nivel cero, en el eje cero, y ese muro no contaría, o sea, si el nivel cero está trabajando con el muro de arriba, entonces el muro de abajo se transmite, o sea, no cuenta, ¿no? Si la planta baja se refiere a quién le va a transmitir. Sí, sí, sí. El muro de la planta baja. El muro de la planta baja sí no se le transmite a nadie. Directamente cae sobre el suelo. Así que lo recibe el suelo. No lo recibe ningún elemento estructural del edificio. Ok, y o sea, por ejemplo, en el ejercicio que estuvimos haciendo, después de analizar lo que es las cargas, todas las cargas, él puso así como una flechita hacia abajo, indicando en la parte de abajo, cuánto sumaba total, digamos, ¿no ve? O sea, en todo escribe arriba y abajo, pero en el nivel más arriba, no hay arriba, sino solo hay abajo cuánto pesa, pero eso fue porque arriba donde estamos trabajando no había parapeto. Entonces, pero en caso de tener parapeto, simplemente se anota en la flecha de abajo o arriba sería eso, igual era mi idea. Les mandé una foto por WhatsApp. Sí, la estoy viendo ahorita. Sí. Analizamos la viga B2, entonces, como estaba en el centro, no estaba en el eje de alrededor, entonces no había parapeto en esa columna. Exacto, no hay parapetos, hay muros. Entonces recibe cargas de muros hasta la mitad del... Sí, pero en caso de que la columna se ubique, digamos, y tenga parapeto, sí tiene en esa flechita tendremos que anotar lo que es la carga o no. Sí, claro, se anotan todas las cargas que recibe la columna, incluidas las del... Si fuese parapeto, se incluyen las del parapeto. Ok.
Y a ver, esta parte de la columna de la tercera planta se le suma el entrepiso, el peso propio. Se entiende, ¿no? Que la... Ahora, lo voy a compartir, voy a colocar su imagen. Ya, aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Esta columna de aquí, su pregunta es cómo se transmite hasta el final. No, no, no. Era la siguiente imagen que le había enviado, donde el ingeniero ponía, digamos, una flechita hacia abajo en cada piso, después de analizar en cada piso. Ah, claro, es que se va transmitiendo los pesos hacia abajo, ¿no? A ver, voy a buscar la imagen porque no la encuentro. Mm, Uy. ¿Me mandó esa foto? Sí, 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 es esa carga. N4. Buen día, más o menos así sería el segundo examen, disculpe. ¿Perdón? El práctico que se hizo con el ingeniero, así más o menos sería el segundo examen o El segundo examen, el segundo parcial va a tener similitud a su práctico, a su proyecto. Ya, esa flechita que me muestra es la transmisión de cargas por niveles, ¿no? Esa, asumiendo que está aquí, N4, ¿no? Se transmite hacia abajo, hacia el nivel número 3, que es este de acá, y así sucesivamente hasta llegar a planta baja. A eso se refiere, Sí, ¿no? Ya. sí, sí, sí. Eh, Todo lo que reciba la columna, incluyendo viga, incluyendo losa, incluyendo muro, incluyendo uso, va a ser N. En este caso, aquí arriba no tenemos carga de uso, ¿no? Porque es la losita de techo. Ujú. Pero losa, viga y parapeto tiene. Todo eso sumado va a ser N4. N4 del nivel 4 del piso, o sea, la carga del nivel número 4 va a recibir esa columna. Cuando toque trabajar la columna número 3, esta columna número 3 va a recibir esa carga de N4 que recibía la columna arriba, más la carga que vaya a tener del entrepiso, las cargas de losa, las cargas de viga, las cargas de uso, y también más el peso propio de esa columnita que tenemos arriba. Ok. Esas tres cargas. Y así sucesivamente se va repitiendo y transmitiendo hacia lo último. Allá en el N4, por ejemplo, o sea, como en la imagen lo anotó solo al final de la flecha, ¿no ve? Pero era porque no tenía parapeto en esa parte. Entonces yo me pregunto, ¿y si tuviera parapeto, se anota donde está el N4 o se anota al final de la flecha?
¿Dónde está el N4? Solo la carga del parapeto. La carga del parapeto y la carga de las losas y la carga de las vigas. En N4. ¿Por qué? Porque N4 es toda la sumatoria que recibe aquí la columna del nivel 4. Todo lo que hay aquí. ¿Ya? Y aquí tenemos losa, aquí tenemos viga, todo esto del techo, solamente de techo. Tenemos losa, tenemos viga y tenemos parapeto. Entonces todo eso se suma y todo sumado es N4, porque todo eso forma parte del nivel 4. Al final de la flecha, ¿no? Sí, Ya. Ok, sí, en gracias. teoría sí sería el final. Ya. Ya, me consultaban sobre su segundo parcial. Con respecto a su proyecto, para antes de continuar con esa parte, ¿está todo claro con el procedimiento que se tiene que seguir? ¿O hay alguna parte en la que se hayan estancado para poder avanzar? Ya. Igual y cualquier consulta me avisan cuando vayan a medida que lo vayan resolviendo, ¿ya? Acá les voy a dejar un modelo de examen de su segundo parcial para que lo practiquen. Va a ser bastante similar, pueden que cambien los datos, obviamente los datos para cada uno va a ser diferente, pero puede que les pidan cositas distintas, pero el modelo puede ser bastante similar. ¿Ya? Entonces, nos dice, a través de su mes y edad, mes de nacimiento, edad y demás cositas, vamos a sacar las luces, vamos a sacar las cargas. Creo que vieron algo similar en su primer parcial también. Y nos dice, en base al siguiente conjunto de losas macizas y vigas, que son parte del entrepiso de un edificio de parqueo de vehículos livianos, realizar predimensionamiento de los elementos, hallar las cargas sobre la viga B, hallar los diagramas de momento y fuerza cortante internos de la viga B también, y hallar el peso total del conjunto. Entonces, ya tengo las luces, según lo que me vaya a salir aquí, ya tengo las cargas de las losas y de uso, según lo que me vaya a salir acá. No, nos dice la carga de uso es tanto. Y esta Q va a ser directamente la Q de losa. Para sacar la Q de uso, voy a sumar esta Q de losa más 20, esta Q de losa más 50. Entonces, tengo mis cargas. Paso a predimensionar. Primero predimensiono. ¿Qué tengo que predimensionar? Sobre todo mis vigas, ¿ya? Mis vigas verticales, mis vigas horizontales. Tengo 3 vigas verticales y 2 horizontales, ¿no? Las predimensiones según las luces que me vayan a salir aquí, porque tengo que multiplicar la luz en metro, luz en metro. En este caso, aquí dice luz por 1.25, es decir, lo que les vaya a salir acá lo tienen que multiplicar por 1.25, ¿ya? Y eso nos va a dar la dimensión total de la luz que se tiene aquí. A partir de eso, yo ya tengo las luces de mi viga, por lo tanto puedo predimensionarlas, ¿no? Con las fórmulas de predimensionado. Nos dice hallar las cargas específicamente sobre la viga B. Está aquí que recibe la viga B. Recibe carga de la losa en X, de esta losa en X, recibe carga de uso en X, recibe carga de la losa número 2, según el ancho de influencia que yo tenga aquí. También recibe la carga de uso de esta losa. Allá vamos teniendo 4 cargas. 2 cargas de aquí, de esta losa, carga de uso. 2 cargas de esta otra, carga de losa, carga de uso. Tenemos carga de peso propio, 5. Y no nos dice que haya muros sobre todas las vigas porque nos especifica, ¿no?, que es un parqueo de vehículos liviano. Considerar 2.5 de pavimento de hormigón armado, de hormigón sin armar en la cara superior de la losa y yeso en la inferior. Y entonces esto al momento de sacar las alturas para
Perdón. Un segundo, por favor. Ya, ahora sí. Esta carga ya se las especifica, se las tiene que especificar el docente, va a ser la carga de la losa directamente sin revestir, ¿ya? En el caso del revestimiento, aquí nos dice cómo se va a revestir nuestras losas, ¿no? Pide considerar 2.5 centímetros de pavimento de hormigón sin armar para el parqueo, para el edificio de parqueo, en la cara superior y yeso en la cara inferior. Entonces yo tengo mi losa sin revestir. Voy a tener una capita, dice, de hormigón sin armar arriba y una capita de yeso abajo. Entonces yo de aquí saco el Q de revestimiento del hormigón y aquí saco el Q del revestimiento del yeso, según los espesores, que nos dice los espesores, nos dice el yeso. 2.5 para cada uno. Y aquí este Q ya lo tenemos. Q de la losa sin armar ya lo tenemos. Entonces, una vez yo tenga los Q de revestimiento, los pesos unitarios de los revestimientos, paso a sumarlos los tres para tener la carga de mi losa total. A partir de ahí, paso a transferir las cargas a mis vigas. ¿Ya? Esta parte debería estar arriba como para especificar, pero ahí está. Entonces, una vez yo tengo mi carga de losa total, haciendo ya este pequeño cálculo se tiene que saber obviamente el peso unitario del hormigón sin armar, el peso unitario del yeso también, para multiplicarlo por el espesor y así directamente darnos el peso unitario de esas capitas de revestimiento y se las sumamos para darnos la carga total de la losa. Entonces yo ya tengo la carga total de la losa, puedo pasar a transmitir cargas a viga. En el caso de la losa en dos direcciones, con el coeficiente de transmisión, reparto a las losas verticales y a las losas horizontales. Lo mismo para la losa en una sola dirección. Entonces esta viga B recibe estas dos losas, recibe el peso propio, no recibe muro, recibe las cargas de uso también, y eso sería todo. Esas 5 cargas. 2 cargas de aquí, 2 cargas de aquí y el peso propio. Nos pide también hallar el momento y esfuerzo cortante de la misma viga B. Entonces yo ya cargué esta viga, directamente ya sé cuáles van a ser las cargas que van sobre ella, que mencioné que eran 5. Entonces cargo mi viga, la voy sumando. Tengo mi Q total y paso a hacer mis diagramas de momento de corte. Y de momento y de corte, con las fórmulas que vimos acá. Estas son importantes que las recuerden. También nos pide hallar el peso total del conjunto. ¿Qué significa eso? Aquí no nos especifica cuántos pisos va a tener mi conjunto, mucho menos nos dice la altura que va a tener el entrepiso, no nos da ningún corte. Y si el docente no se los especifica en clase, directamente es opcional, ¿ya? Es a criterio propio, en caso no se los especifica el docente en clase. Entonces una altura aproximada para parqueo se podría tomar como 3.5, dependiendo del tipo de parqueo que se quiera tener. Y como no nos menciona la cantidad de pisos que va a tener, asumimos que solamente es un entrepiso de 2 plantas. O no. Ahí. Este entrepiso es esto de aquí. Obviamente va a necesitar un techito, ¿no? Que va a ser el mismo entrepiso del loso, que se va a ocupar como losa. Obviamente para esta, aquí no lleva carga de uso, solamente lleva carga de losa ya, así que esto no se ocupa aquí arriba. Entonces al momento de hallar el peso total del conjunto, ¿qué tengo que sumar? ¿Cuánto me va a pesar cada losa? ¿Cuánto me pesa cada losa? Yo ya tengo el peso unitario, el cuadradito, lo multiplico por el área total de mi losa y así voy a saber cuánto me va a pesar.
cuánto me pesan las losas, cuánto me pesan la sumatoria de todas mis vigas, cuánto me van a pesar esta viga, la multiplico por 3 porque mide lo mismo, cuánto me va a pesar esta otra viga, la multiplico por 2 porque van a pesar lo mismo. Y ya tengo, en teoría, todo este peso, ¿no? Tengo mi viga, mi losa y obviamente mis columnitas que las tengo aquí remarcadas. Entonces, comúnmente se ocupa como sección transversal de columna 25 centímetros a 30, como lo han visto en sus prácticos y en sus ejercicios. Cuando no son edificios muy grandes, las bases de planta baja de los pilares rondan entre 30 a 20, 30 a 25 y las superiores a 20. Pero como en este caso es solamente 2 plantas, ambos niveles pueden tener la misma sección transversal. Una vez más les explico, en caso no se los especifique el docente o les dé datos que no están completos, significa que es a criterio personal, entonces ustedes lo tienen que rellenar. No significa que porque no esté, no se tiene que realizar. Ya si les pide el peso total del conjunto y no les especifica ni la altura ni las dimensiones de los pilares, por ejemplo, ustedes las tienen que colocar a criterio, porque sí están remarcados aquí que se ocupan pilares. Ya, entonces ya tengo las cargas también de mis pilares. Con esta sección transversal, por ejemplo, yo le doy una sección transversal, le doy una altura también a mi entrepiso, si yo van a hacer 4 metros, ejemplo, y abajo también otros 4 metros. Y paso a sumar. Entonces yo ya tengo todo este entrepiso, le tendría que sumar las columnas de la planta baja, nada más. No le tendría que sumar la losa de planta baja porque la losa se transmite directamente al suelo. Y sí le tendría que añadir la losa del techo, ¿ya? Entonces tengo la sumatoria total del conjunto, el entrepiso, esto que estoy dibujando con amarillo es todo esto que se ve aquí. A esto yo le sumo pilares de abajo que lo van a sostener y le sumo techo de arriba que lo va a tapar. Y ahí me daría el peso total del conjunto, ¿ya? Si esto fuera tranquilamente si fuera de una planta, en caso se los especifique que solamente va a ser una planta, sería de esta manera. El peso serían los pilares, solamente pilares. La losa de abajo no se la va a contar porque ya está en el suelo. Solo se contaría la losa de techo. La losa de techo y los pilarcitos. Ya, eso igual se lo pueden consultar o si les dice arbitrariamente también o a criterio, ya escogen hacer de una planta un puerto. Entonces tengo mis losas, que van a ser mi techo, y mis columnas, que van a ser las que van a soportar. Y solamente tendría que sumar estos dos, ¿ya? Columnas que soportan abajo y mi losita que va a ir de techo. La losa que va a ir sobre el suelo, donde van a ir los autos, no se la coloca en el cálculo estructural porque van directamente transmitidas al suelo, entonces no se lo transmite a ningún otro elemento estructural. Y con eso encontrarían directamente el peso total del conjunto. Ya no tienen más órdenes. Un modelo similar, esperemos que sea bastante muy similar, es el que les va a tomar esta semana. Así que esto igual se los voy a pasar si lo quieren practicar, si lo quieren resolver. Mejor hacerlo a modo de práctica y a lo mejor les toca el mismo examen. Belleza, ¿no? Se los dejo ahí para que lo practiquen y ya lo tengan bien agilizado todo este tema. ¿Hay alguna otra consulta sobre sus prácticos, sus proyectos? Ya. Buenísimo, entonces nos vemos la siguiente clase. Chao, chao.